Salut, 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 salut. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Díganme por el chat qué tal el sonido, si se escucha bonito, si se escucha maluco. No me refiero a mi acento, me refiero a la calidad del sonido como tal, del micrófono, ¿qué tal? ¿Ouais? ¿Se escucha bien? Bueno, jovencitos, ahorita hay varios de ustedes que me decían, ¿cuál es tu música? ¿Qué es lo que escuchas? Compártanos tu playlist. Ahorita se las comparto, ¿ok? Por el grupo de Telegram se las compartiré, ¿ok? Les compartiré todas las canciones que tengo. Eventualmente, en algún momento, vamos a estudiar unas canciones también, ¿ok? Hace parte del cuento. Tienen que saber que todas las clases las voy a grabar, ¿ok? Entonces, si tienen un problema de conexión, si tienen la vecina que pone vallenato a todo volumen, si tienen la abuela que escucha, que mira Pasión de Gavillanes a todo volumen también, no hay problemas. Les grabo la clase y en la noche, a más tardar en la noche, les mando la grabación para que puedan repasar, ¿ok? No hay líos con eso, no se estresen, siempre, siempre voy a grabar y siempre, siempre les voy a compartir la grabación en la noche. ¿Listo? Bueno, hoy se están conectando a la gran mayoría de ustedes. Se supone que nunca, nunca, nunca jamás han estudiado francés. Su primera clase de francés o eventualmente quieren repetir el nivel uno conmigo porque no me siguieron la toxicidad el mes pasado o les pasó algo, yo no sé. Yo no fui porque yo sí les mandé tareas y todo, ¿ok? El plan de hoy es de ver lo básico de lo básico, ¿ok? Al final de esta hora se sabrán presentar, van a poder decir cómo se llaman, de dónde vienen, cuál es su nacionalidad y dónde viven, ¿ok? Hoy es nuestra clase de presentación, ¿listo? Van a ver, la dinámica siempre va a ser más o menos la misma. Nos vemos los sábados y nos vemos los domingos. La clase para nivel 0000 es de 10 a 11 de la mañana por Zoom siempre. Les mandaré el enlace por Telegram, se conectan, ven la clase y en las noches, siempre, siempre entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, les voy a mandar tareas directamente, la van a recibir en su celular, ¿ok? Y o si se acuestan muy tarde como yo, hacen su tarea antes de dormir o si no, al despertar, bueno, ya la tienen aquí y pueden hacer su tarea del día, todos los días, ¿ok? Conmigo no hay festivos, es decir, que les voy a mandar también tareas. ¿Cuál es el próximo festivo? El primer día de mayo van a recibir tareas. El 19 de julio van a recibir tareas. El 25 de diciembre para Navidad, que tengan guayabo o no, habrá tarea. ¿Ok? Igual sábados y domingos, a menos que sea mi cumpleaños o que sea el 14 de julio, que es la fiesta nacional de Francia, hay clase, ¿ok? No me importa si hay festivos, yo dicto clase siempre, sábados y domingos, estoy con ustedes. ¿Listo? ¿Y qué más? No, déjense llevar, o sea, no se estresen, siéntense en un lugar chévere. Si tienen un casco, mejor, o si tienen audífonos, mejor. ¿Ok? Necesitan un cuadernito, mejor, un cuaderno para anotar, un lápiz, un lapicero, y ya quitarse la pena, ¿ok? Voy a pronunciar muchas cosas en francés. El plan es que ustedes también se pongan a pronunciar en casa, ¿ok? Sin miedo. No importa si tienen a los papás que se burlan, el novio o la novia que se está burlando, sigan pronunciando. El plan es que ustedes la pasen bien, ¿ok? De pena no se vive. Y entonces les decía, todo lo importante se los mando al Telegram, al grupo Tareas. El grupo Tareas no es un grupo como tal, es un canal. Yo soy el único en poder publicar.
Entonces, si consultan este grupo, todo está aquí en orden, los enlaces de conexión, las grabaciones, las tareas. Nada se pierde, es lo chévere de Telegram, por eso ahora yo uso Telegram, es porque en Telegram los archivos no se almacenan en su celular, se almacenan en la nube. Entonces, si le roban su cel, si pierden su cel o lo que sea, nada grave porque al momento en que reactivan su cuenta de Telegram, todo está aquí. Si ustedes llegan tarde a la clase, entran tarde al grupo, ya pueden consultar las cosas que se publicaron antes. Van a ver, Telegram es chévere para eso. Y tenemos otro grupito de Telegram que se llama Conversación. Este es para si quieren chismear, si quieren intercambiar tips de aprendizaje, si quieren intercambiar películas, músicas o cosas adicionales, adelantar, ¿ok? Así será. ¿Listo? Hasta aquí me siguen la corriente. Empezamos con el francés. Yo veo gente que se conecta. Es la quinta vez que están. Yo sé que ustedes tienen tronco de nivel de francés porque van por 6 meses conmigo y vuelven a dictar la primera para aprender a decir buenos días. Es la cuarentena que hace que se siguen conectando los fines de semana para una clase tan básica. A mí me hace feliz, ¿ah? Tengo la sensación que ya hacen parte de mi familia, pero chévere. Bueno, vamos, les voy a compartir mi pantalla entonces. Aujourd'hui, ça va être un cours très très simple, ok? Aujourd'hui, on va apprendre a dire bonjour, on va apprendre a saluer. Hoy vamos a aprender a decir buenos días, buenas noches, vamos a aprender a saludar, ok? Primera palabra, bonjour. Bonjour. ¿Ya saben lo que significa bonjour? Bonjour, bonjour. ¿Conocen esa palabra? Ustedes pueden usar el chat escribiendo si me quieren decir algo. Bonjour. Bonjour significa buenos días. Lo vamos a pronunciar. Bonjour. 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 Ustedes pronuncian conmigo en casa sin miedo, sin pena. Bonjour. Bonjour. Muy importante. En francés, cuando decimos buenos días, bonjour, es un poquito distinto del español. Ustedes el buenos días lo usan en cuál momento del día. Ustedes no lo pueden usar todo el tiempo, ¿cierto? ¿Cuándo van a usar buenos días? En la mañana, ¿cierto? Entre la 1 de la mañana y las 12 del mediodía. Nosotros en francés, bonjour, lo usamos mientras hay luz del sol. Es decir, desde más o menos las 5 de la mañana hasta eventualmente las 4 de la tarde o hasta las 5. ¿Ok? Mientras hay luz del sol afuera, yo voy a decir bonjour. ¿Ok? Bonjour. No vamos a decir buenas tardes para saludar. ¿Ok? Tenemos algo que se parece a buenas tardes, pero lo vamos a usar es para despedirnos. ¿Ok? Entonces, sí, como preguntan por el chat, Tatiana pregunta por el chat. Inclusive cuando la luz es hasta las 8 p.m. Sí, de hecho es otra diferencia con Francia. Me imagino que la mayoría de ustedes viven en América Latina. Si viven cerca del Caribe, como yo, ya saben que el sol sale en la mañana siempre a las 6 más o menos y se va, desaparece, se acuesta a las 6 de la noche. ¿Ok? En Francia tenemos estaciones muy marcadas. A veces tenemos luz del sol hasta las 9:30 de la noche o hasta las 10. ¿Ok? Entonces, eventualmente yo puedo seguir diciendo bonjour a las 6 de la noche. ¿Ok? Luego a las 8 p.m. yo tengo otra cosa porque ya es muy tarde. ¿Ok? Pero entonces es eso. Bonjour es durante todo el transcurso del día, todo el transcurso de la jornada. ¿Ok? Bonjour. Bonjour. ¿Alguna letra que les cuesta aquí? Bonjour. Bonjour. La R, dice Olga. Ajá, Anita, Erika, estoy de acuerdo con ustedes. Bonjour. Alors, hay algunos que le identifican eventualmente como la R de jirafa en español. Jirafa.
bonjour, es un poquito parecido, sino que realmente es una vibración que viene de aquí. Rrrr. Lo pueden comparar con un ronroneo de gato. Ronroneo, como hacen los gatos cuando están felices. Bonjour. No se vayan a dañar la garganta con eso, ¿ok? Lo practican un poquito, pero no hay ejercicios ah, milagrosos para eso, ¿ok? Viene con el tiempo, eventualmente vendrá muy tarde, ¿listo? Es como yo con mi rota en español, o sea, yo he intentado, no es mi idioma, ¿ok? Entonces lo pueden practicar, pero no se obsesionen con eso. Lo importante es darse a entender, como dice Karen, ¿ok? Mientras la gente entiende lo que ustedes quieren comunicar, estamos bien, ¿ok? Bonjour, 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 ¿ok? Bonjour. Me avisan si voy muy rápido. En la nochecita vamos a decir bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir lo voy a usar para saludar cuando yo llego en algún lugar y ya empieza a ser tarde, digamos después de las 6 p.m., 7 p.m. Ya, o sea, todavía no es tan tarde, ¿ok? No es todavía el momento de ir a dormir, todavía hay tiempo para salir, para rumbear, para tomar un traguito, para pasar tiempo con los amigos o con la familia, pero ya no hay luz del sol o casi se va a acostar el sol, ¿ok? Bonsoir. Es un buenas noches, pero para saludar, ¿ok? Estoy saludando. Bonsoir, ¿ok? Estamos entre el buenas noches y buena tardecita. ¿Ok? Bonsoir. Cuando ven una O y una I, aquí, en una palabra en francés, es el sonido wa, wa en español. Wa. ¿Ok? Bonsoir. Bonsoir. ¿Hasta aquí me siguen la corriente? Bonsoir lo usamos cuando llegamos, queremos saludar, decir buenas noches, pero no es tan tarde, ¿ok? Es la hora de la cena, es la hora de salir a discoteca, lo que sea. ¿Ok? Bonsoir. Bonsoir. La R se pronuncia. Si la escuchan cuando la digo, bonsoir. Eventualmente les va a doler la garganta después de esa clase. A mí también. Bonsoir. Bonsoir. ¿Ok? Entonces ya el sol se está acostando. Como un ronroneo. Bonsoir. ¿Listo? Si ustedes se quieren despedir, ya es hora de ir a dormir, la fiesta se acabó, ¿qué creen que pueden decir? ¿Cómo nos despedimos en la noche? ¿Ya lo saben? Yo veo varias opciones por el chat. Vamos a empezar con el que yo tenía en mente, es bonne nuit. Bonne nuit es buenas noches. Bonne nuit. Aquí es un buenas noches para despedirse. Es muy tarde, ya es hora de ir a dormir, ¿ok? Todo lo que tenemos en pantalla se usa solamente en la noche, ¿ok? Después de que el sol ya se haya ido. Bonne nuit es un despido, ¿ok? Bonsoir es para saludar. Es un buenas noches de saludo. Yo voy llegando. Bonne nuit es un buenas noches de chao, ¿ok? Porque ya nos vamos a dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. ¿Se dan cuenta aquí que hay unas letras que yo no pronuncio? Bonne nuit. Yo veo que Natalia pregunta por el chat. Bonne nuit. Bonne nuit. ¿Qué es lo que no pronuncio aquí? Díganme por el chat. Bonne nuit. Se habrán dado cuenta eventualmente que la doble N no tiene impacto en francés. A cambio de algunos idiomas donde cuando tenemos una doble consonante se alarga el sonido, en francés no. ¿Ok? Que haya una o dos es igual. La E tampoco suena.
Mientras no tiene tilde, la E no suena. ¿Ok? Y la T aquí es muda. Bonne nuit. Bonne nuit. Bienvenidos al mundo del francés. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. ¿Ok? Van a ver que en francés tenemos muchas letras que no suenan. Poquito a poquito se van a dar cuenta. Les voy a explicar cómo funciona. No hay necesariamente una regla específica para eso, ¿ok? Verán que el francés es un idioma que tiene su lógica, pero muchas veces la lógica se desaparece detrás de la estética, ¿ok? Lo que queremos es que suene bonito. Por eso hay letras eventualmente a veces que les voy a decir, no, no suena, ¿ok? Les pronuncio de nuevo lo que hay en pantalla. Bonsoir, 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 bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Y ahorita vimos bonjour, 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 bonne nuit, bonsoir, bonjour. Veo que por el chat tienen muchas preguntas. Les voy a pedir un favor. Es de no adelantar temas. Déjense llevar, ¿ok? Por la clase, que tiene su lógica. ¿Listo? Si tienen preguntas específicas sobre lo que estamos viendo ahora, con gusto voy mirando sus preguntas y en algún momento las integro en el rumbo de la clase. ¿Ok? Si luego es para preguntarme sobre cosas que no tienen nada que ver, yo no les voy a contestar por ahora. Tenemos un ritmo que seguir y el plan es que vayamos en orden para que nadie se pierda. Más que todo para los que no saben nada del idioma. ¿Ok? Bonne nuit, bonsoir, bonjour, bonne nuit, bonne nuit, bonsoir, bonjour, bonne nuit, bonsoir, bonjour. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Bonjour. Bonjour es para saludar en todo el transcurso del día. Bonsoir es para saludar en la noche. Bonsoir. Bonne nuit es para despedirse en la noche. Bonne nuit. Y les tengo otro que les puede servir para despedirse también. Bon après-midi. Bon après-midi es para desearle feliz tarde a alguien. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Feliz tarde. Bon après-midi. Feliz tarde. Es un despido. Solamente sirve para despedirse. ¿Ok? No lo pueden usar para saludar. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne nuit. Bon après-midi. Bonsoir. Bonjour. ¿Se dan cuenta que en bon après-midi hay letras que yo no pronuncio? Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Exacto, la S no suena. Bon après-midi. Ahorita alguien por el chat me pregunta, ¿cómo sabemos si una letra no se pronuncia? Tú lo vas a saber sí o sí. La idea es que hay muchas cosas que les va a tocar memorizarla, ¿ok? Hay unas reglas, o se van a dar cuenta que hay unas lógicas que aplican en la mayoría de los casos, pero eventualmente no hay una regla como tal porque hay más excepciones que reglas en francés, ¿ok? Luz me está preguntando por el chat qué significa bon après-midi. Díganme chicos, bon après-midi, ¿en qué contexto lo usamos? Es para despedirse, dice Karen, como feliz tarde, como despedida, dice Ana María. Exacto. ¿Ok? Yo nunca he dicho que era para saludar, es para despedirse, es un feliz tarde y lo usamos después del mediodía. ¿Ok? Vamos a decir que el bon après-midi lo usamos después de las 12 del mediodía hasta
las 4, las 5 de la tarde, ¿ok? Dependiendo un poquito del clima. ¿Listo? Bonne nuit lo usamos para despedirnos en la noche. ¿Ok? Ya es la noche, la gente se va a dormir. Bonne nuit. Bonjour es para saludar en el transcurso del día. Bonsoir es para saludar cuando ya es tardecito, ¿ok? En la noche, pero todavía no es tan tarde. Bonne nuit, bon après-midi, bonsoir, bonjour. Juliana dice por el chat, escucho que pronuncias bonne nuit de dos maneras. A veces suena más la E y a veces no. Eso es como igual que ustedes en español, dependiendo de las regiones, eventualmente a veces se comen unas letras, ¿cierto? Para algunas palabras. Yo vivo en la costa Caribe. Aquí no dicen yo voy a tomar el bus, dicen voy a tomar el bu. No dicen, yo veo Tania, dicen, no dicen vamos, dicen vamos. Se comen la S en algunas regiones, ¿cierto? Es la misma cosa, ¿ok? Entonces, si yo pronuncio bien despacio, yo voy a decir bonne nuit, bonne nuit. Y escuchan todo, bonne nuit, ¿ok? Ahora, si lo digo rápido, si estoy hablando con mi mamá, digo bonne nuit, ¿ok? Es la misma cosa. Entonces, con ustedes siempre voy a tratar de hablar despacito, pero se van a dar cuenta cuando escuchan cosas de nativos, cuando escuchan canciones, cuando tratan de mirar películas, les voy a compartir algunas, va a decir, pero eso él no lo pronunció como el profe, porque igual, cuando uno aprende el español en España y luego se va para Argentina, redescubre una forma de pronunciar que es totalmente distinta. No comen pollo, comen pollo. ¿Ok? Entonces, conmigo van a aprender la pronunciación bien, ¿ok? Voy a esforzarme bien y poquito a poquito me voy a soltar para que se acostumbren también, ¿ok? Listo, pronunciamos todo de nuevo y avanzamos. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi, bonsoir, 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 bonjour, bonjour. Hay alguien por el chat que preguntaba cómo se dice midi. Midi, igual que en español. Bonne nuit, bon après-midi, bonsoir, bonjour. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me siguen la corriente? ¿Ouais? ¿Les empieza a doler la garganta? Pregunta. ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Qué creen que significa eso? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo van las cosas? Importante, si quieren aprender francés sin quemarse el cerebro, no busquen una traducción literal a todo, ¿ok? Nuestros idiomas se parecen bastante, hay muchas cosas en común entre el francés y el español, ¿ok? Pero eventualmente no hay una traducción literal siempre, ¿ok? Co, co, comment, 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 comment ça va? 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 ¿Se dan cuenta que hay una letra que yo no pronuncio eventualmente? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va? La T no suena. La T no suena. ¿Cómo ça va? La doble M, ya se acuerdan, en francés, cuando hay doble consonante, no cambia el sonido. Es el sonido de la M, pero que haya una o dos es el mismo sonido. ¿Ok? ¿Cómo ça va? ¿Cómo ça va?
Veo que algunos por el chat me dicen que yo no pronuncio la E. La E y la N aquí sí suenan. Juntas hacen el sonido on, como un cerdito. En. Comment, 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 comment. Comment ça va? ¿Ok? La T al final de una palabra no suena. La T al final de una palabra no suena. ¿Ok? Si no hay nada después, si no hay ninguna vocal después de la T, no suena. Comment ça va? Comment ça va? ¿Listo? Hay otra letra muy específica del francés que es solamente nuestra aquí. La C cedilla. Se dan cuenta que cuando la pronuncio yo hago como un sonido de S, sa. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? ¿Ok? La C cedilla es como una S en francés. ¿Ok? Comment ça va? Comment ça va? Aquí el pedacito que está debajo de la C se llama una cedilla. ¿Ok? Es para darle un sonido de S a la C. ¿Cómo ça va? ¿Hasta aquí me siguen la corriente? Otra cosa que les parezca extraña o distinta del español, si miran esa pregunta, ¿cómo ça va? Jessica pregunta, o sea, la S no se usa en francés. ¿Qué le decimos a Jessica? No se usa la S. Cuidado, no me busquen porque si no les voy a hacer bullying. ¿Qué palabras hemos visto justo antes? Hemos visto bonsoir. ¿Tú ves la S aquí? Bonsoir, hay una S, ¿ok? No es que la S no la usamos, es que la C eventualmente tiene esa función también cuando le ponemos una cedilla y tiene el mismo sonido. ¿Listo? Tenemos casi el mismo alfabeto. Yo de adicional, yo tengo unas tildes que no tienen en español. Tenemos la C cedilla y algo que nosotros no tenemos en francés es la ñ. Esa no la tenemos. ¿Ok? Ok, yo veo que por el chat algunos ya captaron a dónde yo quería ir con cómo ça va. Ven que nosotros en francés ponemos un signo de interrogación al final, pero no hay nada al inicio. Eso es algo que creo que solamente existe en español. Ustedes ponen un signo de interrogación al inicio de las preguntas. Nosotros no. No existe el signo de interrogación a la reversa. Tampoco existe el signo de exclamación a la reversa. No lo tenemos. Nosotros ponemos eso al final de las frases. Nada más. ¿Ok? Y hay otra diferencia con el español, no sé si se habrán dado cuenta. Aquí yo dejo un espacio. Ustedes cuando hacen preguntas en español con el teclado, pegan el signo de interrogación al final con la última palabra. ¿Ok? Nosotros en francés dejamos un espacio. Es importante si escriben textos, si escriben correos, cosas así, tienen que dejar un espacio. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Cómo ça va? ¿Qué me quieren contestar a cómo ça va? ¿Ya tienen idea de respuesta para eso? ¿Cómo ça va? Bien. C'est bien l'idée. Bien. Primera opción. Ça va bien. Merci. Ça va bien. Merci. Ça va, bien, 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 bien. Cuidado, el sonido es distinto del español. No es bien, es bien, bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Merci, merci. Pronuncian en casa sin miedo, ¿ok? Sin pena. Ça va bien,
merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Esa palabra merci, los que son nuevos en clase, que nunca han visto francés antes, ¿saben qué significa? Merci, merci, gracias. Ujú. Esa la tienen que conocer sí o sí. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Eventualmente hay otras opciones. Por ahora les enseño lo más sencillo. Ça va bien, merci. Et toi? ¿Qué creen que significa et toi? Et toi. Et toi. Et toi. Les pongo una forma de pronunciarlo como sería en español. Et toi. Et toi. ¿Ok? Digamos que eso es como lo podríamos escribir en español. Et toi. Et toi. ¿Se acuerdan? La O y la I juntas hacen el sonido wa. Wa. Et toi. Et toi significa y tú. Exacto. ¿Ok? Es la pregunta que le hacemos a la persona que nos acaba de preguntar. ¿Y tú? Et toi. Et toi. ¿Eso es complicado de pronunciar o es fácil? Et toi. 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 ¿Ok? Otra vez. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Veo una pregunta interesante de Rocío por el chat. ¿Podríamos responder ça va bien sin poner el merci al final? Sí, a mí me gusta más con merci, o sea, merci suena bonito, pero lo puedes quitar y sonríes y ya, ¿ok? Van a ver que los franceses gustan mucho de poner palabras de cortesías para adornar, gracias, por favor, con permiso, etcétera. O sea, está muy marcado en la cultura francesa. Si no lo hacen, puede sonar grosero, ¿ok? ¿Listo? On continue. Et toi es informal. Y tú. ¿Ok? Es para un amigo. Por ahora estamos en relaciones informales. Très bien, merci. Très bien, merci. Muy bien, gracias. Très bien, merci. ¿Hay alguna letra que yo no pronuncio aquí? Très bien, merci. Très bien, merci. Yo no pronuncio la S. Exacto. ¿Ok? Se dan cuenta que muchas veces la S al final de las palabras no suena. Très bien, merci. Très bien, merci. Très bien, merci. Muy bien, gracias. Très, 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 très bien, bien, bien. Merci, merci, merci. Très bien, merci. ¿Ok? ¿Vamos bien? Trop bien, Edna. Sí, pues es realmente para decir que tú tienes una vida súper chévere, ¿eh? Si dices eso, trop bien. Demasiado bueno. Ok, vamos para por las preguntas de si se quieren hacer amiguitos. Ok. Por ahora no les hablo de las tildes. Eso lo hablaremos en otro momento y van a ver que viene con el tiempo también. No es tan complicado, es más de memoria. Ok, de aprendérselas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles?
¿Cómo te llamas? Comment tu t'appelles? 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 ¿Algunos de ustedes ya saben contestar a esa pregunta? Comment tu t'appelles? Estamos preguntando cómo te llamas, ¿ok? Entonces se dan cuenta, como siempre, hay algo que no suena aquí, la T, comment tu t'appelles, la S aquí tampoco suena, ¿ok? Y les comenté que cuando hay una doble P, una doble L, una doble M, no impacta. Están aquí, pero no cambian el sonido, ¿ok? Comment tu t'appelles, comment te llamas. Comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles. Respuesta, en mi caso, luego adaptan, je m'appelle Donifan. Je m'appelle Donifan. Je m'appelle Donifan. Je m'appelle Donifan. Je, en francés, es el yo del español. ¿Ok? Je m'appelle, yo me llamo, Donifan. Je m'appelle Donifan. Je m'appelle Donifan. ¿Le ven algo extraño a mi nombre a nivel de pronunciación? ¿Algo que les parece extraño? Donifan. Exacto. La PH en francés suena como una F. Eso aquí es como una F. Donifan. Donifan. Y la E al final no suena. Como en la mayoría de los casos en francés, cuando hay una E al final de una palabra. Donifan. Je m'appelle Donifan. Je m'appelle Donifan. Ok? Je m'appelle Donifan. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Donifan. Yo veo muchas preguntas por el chat. No es que yo no las veo. Las ignoro porque yo sé que hay algunos de ustedes que están en nivel muy básico y si yo me empiezo a salir del cuento y yo adelanto temas, algunos no van a disfrutar la clase como deberían. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas específicas, guárdenmelas para el final de la clase y les voy contestando. ¿Ok? Repasamos. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Donifan. Je m'appelle Donifan. A ver, díganme por el chat, ¿cómo se llaman ustedes? Quiero que cada uno arme su frasecita. Je m'appelle Luisa, je m'appelle Gabriela. Jennifer, una frase, mi amor. Je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Doris. Cristina, una frase. Yo ya sé que saben escribir sus nombres. Yo sé, es igual en español y en francés. Je m'appelle Carole, je m'appelle Astrid, je m'appelle Manuela, je m'appelle Steffi, je m'appelle Luisa, je m'appelle Sara. Pónganle una mayúscula a sus nombres, respétense. Je m'appelle Nicolas, je m'appelle Diana, je m'appelle... Ah, super, ok. Entonces ya saben decir sus nombres. Bonjour, je m'appelle... Oh, yo me lo perdí, pero era muy bonito. Cuando digo mi nombre en francés, ¿puedo colocar la tilde, por ejemplo, en Lucía? Sí. Hay personas que gustan de traducir sus nombres. Yo no entiendo el cuento. Tu nombre es tu nombre, te lo pusieron así, tú lo guardas normal. O sea, yo no adapto los nombres. C'est bonito, me gusta Lucía como nombre. On continue. Vamos por su nacionalidad.
Aquí se vuelve un poquito más complicado. ¿Quelle est ta nationalité? ¿Quelle est ta nationalité? ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Cuál es tu nacionalidad? Quelle est ta nationalité? 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 ¿Cuál es tu nacionalidad? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle, ¿cuál es ta, tu nationalité, nacionalidad? Quelle est ta nationalité? ¿Ok? Quelle est ta nationalité? Pronunciamos despacio en casa. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Respuesta. En mi caso, je suis français. Je suis français. Je suis français. Je, ¿se acuerdan que en francés es nuestro yo? ¿Ok? Je, 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 je. Suis es el verbo être que vamos a aprender este mes. Yo soy, ¿ok? Je suis, je suis, je suis. En mi caso, français, que está aquí arriba. Je suis français. ¿Se acuerdan que la cesilla es como una S? ¿Ok? Je suis français. Pregunta, ¿por qué creen que yo escribí dos frases y que hay una con algo de azul y la otra con algo de rosadito? Lo que está en azul en mis clases es lo que viene siendo masculino. ¿Ok? Lo que está de rosadito es lo que viene siendo femenino. Luego pueden gustar de los colores que quieren. ¿Ok? No tengo problemas con eso. Pero para la clase es más fácil. Entonces, si ven cosas en azul, casi siempre va a ser algo masculino, algo de rosadito es algo femenino. ¿Listo? Es para que se ubiquen. Pero eso no es tan interesante para ustedes. Eso sí es interesante. Je suis colombien. Je suis colombien. Je suis colombien. Yo soy colombiano. Je suis colombien. Je suis colombien. Je suis colombien. Colombien es para chicos. Colombien. 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 Para chicos, ¿ok? Je suis colombien. Je suis colombien. Je suis colombien. Colombien. Si ven, al final hago el sonido ien. Yo subo un poquito la nariz. Tengo como una pinta de ardilla cuando lo hago. Je suis colombien. Je suis colombien. Je suis colombien. ¿Ok? Para chicas, je suis colombienne. Bien. Como el sonido de bien. Estoy bien. ¿Ok? Todo bien. Je suis colombienne. Cuidado, chicas. No es colombienne, es colombienne. ¿Ok? Colombienne. Je suis colombienne. Je suis colombienne. Je suis colombienne. Je suis colombien. Je suis colombienne. ¿Listo? ¿Hasta aquí me siguen la corriente? ¿Quelle est ta nationalité? Je suis colombien. Je suis colombienne.
Les pongo de nuevo la pregunta aquí. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Je suis colombien. Je suis colombienne. ¿Algunos de ustedes son de otra región del mundo? ¿Tienen otra nacionalidad? Ahorita yo vi por el chat brésilienne. Eileen, colombienne, con una E. Eso es un error muy común que yo veo mucho. Hay gente que no son de Colombia, que son de otros lugares. Venezuela, Perú, Chile. Todo el mundo es de Colombia. Yo de Brasil viviendo en Bogotá. Listo. Chica, ¿cierto? Te lo enseño. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Brasilera. Brasilero. Je suis brésilien. Je suis brésilien. Je suis brésilienne. Je suis brésilien. Je suis brésilienne. Evelyn, cuando contestas sí, Barranquilla, es que Barranquilla no es de Colombia. Ah, no, tú pusiste Colombia detrás. Ok, listo. Pensaba que consideras que Barranquilla era territorio independiente. ¿Qué más tenemos? Yo vi Ecuador por el chat. Ok. Para chicos de Ecuador, je suis équatorien. Je suis équatorien. Je suis équatorien. Je suis équatorien. Para chicas, je suis équatorienne. Je suis équatorienne. ¿Ven alguna lógica aquí con el masculino y el femenino? Je suis équatorien, je suis équatorienne, je suis brésilien, je suis brésilienne, je suis colombien, je suis colombienne. Veo por el chat que tenemos gente de Honduras. Je suis hondurienne, je suis hondurienne, hondureña. Y para chico, je suis hondurien, je suis hondurien. Ouais, ustedes vieron que el masculino termina en yen y el femenino termina en yen. Cuidado, yo no digo que siempre va a ser así, pero es una de las marcas que tenemos, una de las marcaciones que tenemos para diferenciar el masculino y el femenino. ¿Ok? Équatorien, 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 colombien, colombien, brésilien, brésilien, hondurien, hondurien, équatorienne, équatorienne, colombienne, colombienne, brésilienne, brésilienne, hondurienne, hondurienne. ¿Ok? Y yo veo que por el chat me preguntan venezuelien, venezuelienne funciona exactamente igual. Dame un segundito, te lo escribo. Siempre tengo una duda con Venezuela por el montón de tildes que lleva. Je suis vénézuélien. Je suis vénézuélien. ¿Ok? Entonces, ya que ustedes saben decir yo soy venezolano, ¿cómo sería para chicas? Je suis vénézuélien. Je suis vénézuélien. Para chicas, ¿cómo lo vamos a escribir si ya captaron esa lógica? Ouais, muy bien, Reiner. Je suis vénézuélienne. Je suis vénézuélienne. ¿Quién dijo que el francés era complicado? Je suis vénézuélien, je suis vénézuélienne.
La E al final no suena. ¿Ok? Venezuelien, venezuelienne. Lo que cambia es el último sonido cambia. Si pasamos de yen a yen, en todos los casos aquí. Yen, 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 yen. Pero la E como tal no tiene un sonido. ¿Listo? Yo vi otra pregunta por el chat. Canadiense. Je suis canadien. Je suis canadien. Para chicos. Je suis canadien. Je suis canadien. Je suis canadienne. Les voy a mandar una lista de nacionalidades. Les recomiendo aprender las que les interesan. ¿Ok? Aprenderlas todas. Si no tienen amigos o familiares en esos países, no me parece útil. ¿Ok? Je suis canadien. Canadiense. Je suis canadien. Je suis canadienne. Je suis canadien. Je suis canadienne. Repasamos todo lo que hay en pantalla y le contesto a la persona que viene de Cuba. Quelle est ta nationalité? Je suis vénézuélien, je suis équatorien, je suis canadien, je suis colombien, je suis brésilien, je suis hondurien, je suis équatorienne, je suis colombienne, je suis brésilienne, je suis hondurienne, je suis vénézuélienne, je suis canadienne. ¿Ok? Alguien preguntó para Cuba. Para chicos, je suis cubain, je suis cubain, je suis cubain, je suis cubaine, je suis cubaine. Cubain, cubaine. Ok, ven aquí, masculino, femenino es un poquito distinto. Pero tenemos E al final. La E al final de las palabras muchas veces es una marca del femenino en francés. Por ahora no les complico más la vida con más gramática. No tiene doble N, es así. Cubain, cubaine. Je suis cubain, je suis cubaine. ¿Ok? Profe, supongamos que no sabemos el género de una persona y queremos decir su nacionalidad. ¿La decimos como masculino? Pregunta Karen. Bueno, no creo que pase muchas veces. Es que depende mucho de tu frase. Si es o sea, si te refieres a esa persona como una persona, la palabra persona ya lleva un género, es femenina. Entonces vas a usar la nacionalidad en género femenino. Sí me hago entender. Cuando yo digo esa persona es colombiana, esa persona puede ser un chico o una chica. Entonces realmente va a depender de tu contexto. Pero yo no tengo algo que sea sin género en francés. En francés las cosas son o masculinas o femeninas. No es como el inglés que tiene un género neutro o como el alemán que tiene un género neutro. Es como el español. Esa es un idioma binario. Tenemos masculino, femenino. ¿Listo? ¿Vamos bien? Por ahora no se compliquen la vida con el plural. Están anticipando mucho. Al final del día tienen que ser presentarse y decir bien esas cosas. ¿Ok? Si quieren llenarse la cabeza con mucho más cosas, se van a, se van a complicar la vida. Por eso yo no voy a contestar a preguntas como, ¿cómo digo que ella viene de tal lugar? No es el plan de hoy. Pero en el transcurso del mes lo sabrán decir, se los garantizo. Podrán presentar su familia, podrán presentar sus amigos y un montón de gente. Pero vamos paso a paso. ¿Ok? Repasamos un poquito la pronunciación de todo lo que hemos visto. Bonjour, 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 buenos días, bonjour, bonjour. ¿Se acuerdan? El bonjour lo usamos mientras hay luz del sol. Bonjour, bonjour. Durante todo el transcurso del día para saludar. Bonjour. Bonsoir lo usamos para saludar en la noche.
Cuando todavía no es tan tarde, pero ya no hay luz del sol. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? 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 Es un cómo estás, cómo está la cosa, cómo vas, ¿ok? Comment ça va? Ça va bien, merci. 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 Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Et tout? Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Très bien, merci. 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 Comment tu t'appelles? Sin mirar su cuaderno. Traten de hacerme una frase, una respuesta a eso. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Que me contestan a eso. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Louisa. Ouais, c'est très bien, Louisa. Muy bien. Je m'appelle Yoa. C'est très bien. Je m'appelle Eismar. C'est bien. Je m'appelle Arnobi. C'est bien. Je m'appelle Juana. Je m'appelle Fabi. Super. Ben bien. Ok. No, no olviden la doble P y la doble L. Ejemplo, je m'appelle Donifan. Ok. Je m'appelle Nicolas. Nicolas sin gritar. Je m'appelle Patricia. Patricia, agregaré una R a Patricia. Je m'appelle Santiago, c'est bien. Je m'appelle Juliana, c'est bien. Nicolás, te estoy molestando, sino que para nosotros en francés es que cuando escribimos con mayúsculas, puras mayúsculas, significa que gritamos por el chat. ¿Ok? Entonces, estás enojado gritando tu nombre. Je m'appelle Nicolás. Je m'appelle Amparo, c'est bien. Je m'appelle Ana, c'est bien. Je m'appelle Nidia, c'est bien. Ok. Listo. On continue. Quelle est ta nationalité? Que me contestan eso? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Alguien me preguntaba ahorita, la T suena como una S. Alors, yo creo que tú te refieres a esta T. Nacionalité. Sí, más bien suena como una C. Nacionalité. Bueno, es lo mismo. Nacionalité. Nacionalité. Suena bastante como en español nacionalidad, nationalité. Quelle est ta nationalité? A ver, me dicen por el chat, je suis brésilienne, je suis colombienne. Ouais, muy bien. No le pongan mayúscula a su nacionalidad. La nacionalidad no lleva mayúscula. Je suis colombien, je suis colombienne. Je suis vénézuélienne, Caterine, ponle las tildes. Se te olvidó las tildes. Ok. Je suis colombien, je suis colombienne. Je suis équatorien, je suis équatorienne. Catalina, cuidado, je suis colombienne. Es una E, no hay ninguna A en esa frase. Otro ejemplo, je suis chilien, si ustedes son de Chile, je suis chilien, je suis chilienne. Je suis chilien, je suis chilienne. Ok? Je suis chilien, je suis chilienne. Preguntita. No la vayan a hacer a alguien, ¿ok? Está aquí por el ejemplo. ¿Es-tu un homme ou une femme? ¿Qué creen que les estoy preguntando aquí? ¿Es-tu un homme ou une femme? Pero no le vayan a preguntar eso a alguien. Ok, ¿eres hombre o mujer? Ok. Dos palabras importantes para ustedes. Un homme
un homme, un hombre. Un homme, un homme. Une femme, une femme, une femme. Un homme, un homme, un homme. Une femme. Les pongo la pronunciación como sería en español. ¿Es-tu un homme o une femme? ¿Qué me tienen ganas de responder a eso? Ustedes ya saben decir yo soy. Lo del guión que está aquí de cómo hacer preguntas, tendremos una clase completa sobre eso. ¿Es-tu un homme o une femme? Yo veo un mensaje, pero no alcancé a leerlo porque ustedes me mandaron un montón de respuestas. En este mundo de ideologías, yo soy... Lo siento, el idioma francés funciona con géneros. Es-tu un homme ou une femme? 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 Homme es hombre, femme es mujer, ¿ok? Ya se supone que son adultos. Pueden responder esas dos cosas a esa pregunta. Je suis un homme, yo soy un hombre. Je suis une femme. Je suis un homme, yo soy un hombre. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis une femme. Eventualmente, ustedes todavía son jovencitos o no se sienten tan adultos. ¿Listo? Para un hombre, para un niño, para un chico, podría decir je suis un garçon. Je suis un garçon. Yo soy un chico. Je suis un garçon. Je suis un garçon. Y para una chica, je suis une fille. Je suis une fille. Ustedes eligen. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis un garçon. Je suis une fille. Je suis un garçon. Je suis un homme. Je suis une fille. Je suis une femme. Yo vi que por el chat muchos se preocupan de cómo se pronuncia un y cómo se pronuncia une. Un, une. Un, 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 un. Une, 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 une. Un, une. Je suis un garçon, 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 garçon. Je suis un garçon. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Je suis une fille, 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 fille. Je suis une fille. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que se esfuerzan tanto como yo para pronunciar en casa. A mí me duele la garganta. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un garçon, je suis une fille. Eileen, me encanta tu pregunta, eso lo vamos a resolver pronto. Garçon es niño. Sí, es niño chico. O sea, vamos a decir que garçon, fille, o sea, puede ser desde 3 años hasta 20 años, para los más inmaduros, ¿ok? Y fille igual, ¿listo? Chico, chica, niño, niña, muchacho, muchacha, ¿ok? Je suis un garçon. Moi, je suis un garçon, ¿ok? ¿Vamos bien?
On continue? Ok, y última pregunta. Por ahora vamos a hablar solamente de su ciudad. ¿Ok? Profe, ¿puedes escribir cómo se pronuncia filla? No, porque no hay equivalencia en español. Yo cuando les escribo cosas de, mira, se pronuncia así en español, es porque realmente se parece, pero aquí no. Filla, filla, que acabamos de ver. Filla. La doble L es un poquito como pollo. Filla, filla. ¿Ok? Ok. Última pregunta del día. ¿Où habites-tu? Es para preguntar dónde vives. ¿Dónde vives? Où habites-tu? Où habites-tu? Où, où, où habites-tu? Où habites-tu? Y la pregunta vendría siendo, hablamos de ciudades, solamente ciudades, por ahora. J'habite a Barranquilla. Y ustedes solamente cambian su ciudad. Díganme por el chat, où habites-tu? J'habite à Bogota, j'habite à Medellín, j'habite à Saint-Ril, j'habite à Soacha, j'habite à Pereira, j'habite à Cologne en Allemagne, waouh. J'habite à Bogota. Súper importante, la tilde, ¿ok? La necesitan sobre la A. Tienen que poner la tilde sobre la A. Eventualmente todavía no lo saben hacer con su teclado, pero les voy a mandar unos tips para eso. J'habite à Cali. J'habite a... Tengo ganas de poner Tegucigalpa, pero se me olvidó cómo se escribe. J'habite à Lima. Yo vi una pregunta sobre, profe, si, o sea, si traducimos o no las ciudades en francés, o si hay una tilde, por ejemplo, Bogotá, creo que alguien preguntaba para eso. ¿Hay una tilde sobre Bogotá? ¿Guardamos la tilde o la quitamos? Yo la dejo. Yo no veo por qué quitarle su tilde a Bogotá. J'habite à Bogotá. ¿Listo? J'habite à Emen. ¿Dónde es eso? J'habite à Villavicencio. Ouais. J'habite à Medallo. Medellín. Emen es en Holanda. Oh. Profe, ¿podemos escribir je habite? No. Copiense lo que acabo de escribir, ¿ok? No me pueden poner eso. Eso no existe, mis amores, ¿ok? Eso nunca, nunca, nunca en la vida. Por lo menos no en mi universo, ¿ok? Eso no existe. ¿Listo? J'habite rota apóstrofe. Pronto les explicaré el por qué es una rota apóstrofe y no es je, la palabra completa. Pero acuérdense lo que les diré al inicio de la clase. El francés es un idioma que es estético. ¿Ok? Es un idioma que busca tener un sonido que es bonito y que es agradable. ¿Listo? Entonces a veces la lógica y las reglas desaparecen para darle lugar a algo más estético. ¿Ok? Les pronuncio todo de nuevo. Tranquilícense, siempre les voy a pronunciar y pronunciar y pronunciar de nuevo lo que hay en pantalla. ¿Ok? Igual ya saben todo eso que ha grabado y en la noche les comparto el enlace o un poquito más temprano si yo tengo un buen wifi. J'habite, 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 j'habite. A. A. La A aquí es como una A normal en español, ¿ok? J'habite a, j'habite a Barranquilla. J'habite a Cali. J'habite a Lima. J'habite a Bogotá. ¿Ok? La pregunta, où significa dónde. Où
Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Hay una letra que yo, de hecho hay dos letras que yo no pronuncio aquí. Où habites-tu? ¿Cuáles son las letras que yo no pronuncio en où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Yo no pronuncio la S, es cierto. La E tampoco tiene un sonido. Y la H. Où habites-tu? La H es muda en francés, la mayoría del tiempo. Où habites-tu? Où habites-tu? J'habite à Barranquilla, j'habite à Cali, j'habite à Lima, j'habite à Bogotá. ¿Cómo se sienten con esa primera clase? ¿Sienten que aprendieron cosas? Bien. Para la persona que me preguntó lo que significa où es dónde. ¿Dónde? Ok, miran, consejo importante. Traten de no sobrecargarse a la cabeza con muchas cosas. Síganme la corriente, ¿ok? El plan es de ir aprendiendo poquito a poquito. ¿Listo? Mañana vamos a repasar eso y vamos a agregar contenido adicional. ¿Listo? Pero después de una semana ustedes no van a ser fluidos en francés todavía, ¿ok? Eso se demora, ¿listo? Eso toma varias semanas, varios meses, para algunos varios años, ¿listo? El plan y lo más importante es que trabajen, estudien un poquito todos los días. Por eso les voy a mandar tareas cada noche, ¿ok? Hoy se las voy a mandar un poquito temprano para que repasen y luego cada noche, tipo 11 de la noche, 1 de la mañana, les mandaré sus tareas. ¿Listo? Eso es el plan. Hagan sus tareas todos los días. O sea, saquen 5 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía, 20 minutos en la noche y con eso está bien. Es mucho más interesante y mucho más productivo practicar un poquito todos los días, así sea solamente 15 minutos, que sentarse los domingos en la noche y hacer 3 horas de tareas. Eso no es eficaz. Voy a hacer una comparación. Es como cuando uno entrena para una maratón. No se pone a trotar para entrenar 40 kilómetros un domingo porque se le dio la gana hacer una maratón. Uno hace 5 minutos, 5 kilómetros el lunes, 10 el miércoles y eso durante mucho tiempo y poquito a poquito sube su nivel. O uno no se matricula en el Bodytech para tener músculos como los míos. Ah, Arnovi, yo veo que te ríes. Natalia, yo veo que te ríes de mis músculos. Juliana, yo veo que ahora te ríes aún más fuerte. Ah, la idea es esa, o sea, uno no va al Bodytech cada sábado 3 horas y luego sale con músculos grandísimos. No, uno entrena de forma programada, o sea, varias veces a la semana, de eso se trata y también hay momentos de descanso, de repaso, es gradual, como dice Marcela por el chat, ¿ok? El francés es igual, entonces toca poquito a poquito poner su mundo en modo francés, escuchar más músicas, tratar de ver pelis, etcétera, sin quemarse el cerebro tampoco, ¿ok? Entonces les voy a compartir cositas y síganme la corriente con las tareas y les irá bien. Como, o sea, yo tengo estudiantes a los cuales les ha ido súper bien. Hay otros que desaparecen después de 2 semanas. La primera semana dicen, ay, profe, yo pensaba que ibas a ser tóxico. Y luego después de 2 semanas me dicen, no, profe, tú eres demasiado tóxico. Porque dejaron de hacer tareas durante 4 días y luego toca retomar. O sea, véanlo como una relación como un noviazgo. No se quedan 4 días sin mandarle un mensaje o sin abrir los mensajes del novio o de la novia. Es igual con su clase de francés. Tiene que haber algo
de pasión y se tienen que motivar todos los días. Yo les puedo dar las herramientas, yo les puedo poner las pilas. Luego, una relación es de a dos. ¿Ok? Entonces, ustedes también se tienen que poner las pilas. Ahorita les mando mi playlist mi playlist de canciones, de músicas. ¿Ok? Se las voy a compartir si quieren escuchar música. Luego es música de mi gusto. ¿Listo? ¿Me tienen más preguntas? Ahorita hay alguien que preguntaba, profe, después de los 3 meses, ¿qué? Bien, 3 meses más. Eventualmente 3 más. Y eventualmente serás como Arnobi, estarás aquí después de toda una pandemia todavía. Habrás desaparecido 6 meses y habrás vuelto. O serás como Pamela, que se conecta a todas las clases, o como Ramiro de Pamplona, que está aquí en todas las clases, aunque ya habla súper bien y hoy volvió a reaprender bonjour. Si ven, ¿sabes? Eso depende de ustedes, es un poquito a la carta. Yo estoy aquí es para ponerles las pilas. Si realmente me siguen la corriente este mes, al final del mes, se sabrán presentar, pero eso ya lo saben hacer. Sabrán presentar su familia, sabrán decir de dónde vienen, sabrán decir cuál es su profesión, sabrán decir un montón de cosas básicas, conjugar en presente, usar la negación en francés y usar los posesivos, los artículos definidos e indefinidos. O sea, podrán hacer un montón de cosas con el primer mes. Con el segundo mes ya nos vamos de compras, ya vamos en una tienda, cosas así, ¿ok? La idea es que no sean cosas que realmente les sirvan. Lo que quiero es que si se van para Francia o para Canadá dentro de 2, 3 meses, por lo menos se puedan defender, puedan tomar el bus, puedan ir a la tienda, puedan presentarse en un hotel, puedan hacer una reserva por teléfono, lo básico, ¿ok? No es una clase donde nos vamos a enfocar bastante en la gramática y todo lo que a mí me parece aburrido, ¿ok? El plan es de avanzar con cosas que les sirven, ¿ok? Tienes otros niveles más avanzados. Ahorita les compartiré algo para los que sienten que esa clase fue muy básica para ellos, para que se puedan conectar a las clases de niveles más avanzados también, ¿ok? Luego, yo no respondo si ustedes no tienen el nivel y se adelantan y... ¿Listo? Yo voy para Quebec en 4 meses a trabajar. Bueno, sígame la corriente y te podrás defender. Necesito el B2 de aquí a diciembre. Estoy desde cero. Es posible. Espérate, es que yo me ubico mal en el tiempo. Estamos en abril. Eso nos deja ¿qué? 8 meses. Si realmente te pones las pilas, sí puede ser. Pero realmente poniéndote las pilas, porque el nivel B2 ya es bien avanzado. Que con la pandemia yo no sé cuál mes es. Y como aquí no hay, tampoco hay estación de verdad, yo no sé si estamos en abril o en diciembre. Yo vi la clase de nivel más avanzado donde hay información de los otros cursos. Ustedes al momento en que ingresaron a la clase, a esa clase conmigo, les doy acceso a todas las demás clases. Es decir, cada sábado y cada domingo yo dicto 4 horas de clase. La de nivel súper básico es de 10 a 11. Si se aburren o quieren pasar todo el fin de semana conmigo y anticipar y no tienen miedo de quemar su cerebro, hay 3 otras clases en la tarde, de 2 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 7. Ahorita les doy la info por el Telegram. Cuidado, eso es para los que ya tienen un buen nivel o quieren avanzar muy rápido y tienen mucho tiempo libre para eso. Si todavía están en nivel cero, no se vayan a poner en los demás grupos, ¿ok? Me quedé con la duda de por qué es diferente el tu y el toi, de cómo tu t'appelles et toi. Se llaman pronombres tónicos, es algo complicadito que no existe en español. Vamos a tener una clase específica sobre eso. Por ahora, apréndense lo que les enseñé hoy como si fuera... Pónganse en esa tónica. Ustedes son niños. Aprenden como niños. Un niño no le enseñamos gramática inicialmente. Él se pone a copiar y pegar lo que dicen sus papás, lo que dice la gente que viene de visita a la casa y eventualmente va a hablar súper bonito porque le hablamos bonito. Si tenemos visitas que son bien coronchas y que usan groserías, el niño va a copiar y pegar.
porque así funciona como una esponja. Pero no le enseñamos la gramática, la conjugación o cosas así hasta que tenga como, no sé, 7, 8 años. ¿Ok? Inicialmente él habla porque duplica lo que ve, lo que escucha. Háganlo así por ahora. Y luego les explicaré por qué funciona así. ¿Ok? Lisa pregunta, quedé con la duda del bonsoir. Es para saludar y también despedirse. Bonsoir es solamente para saludar. Bonsoir es para saludar. ¿Ok? Bonne nuit es para despedirse, cuando ya es muy tarde. ¿Listo? Ahorita les mando más info sobre las demás clases. Vuelvo y repito, si ustedes son muy principiantes, quédense con esa por ahora. ¿Ok? ¿Listo? Sobre evaluaciones, yo les voy a mandar formatos para autoevaluarse. Yo no pongo notas. No me gusta poner notas y no lo haré. Yo sé que algunos gustan de eso. Decir, yo saqué tantos puntos haciendo la prueba. Les tengo pruebas para eso. Tranquilos. Si gustan de dañarse el ego o sentirse súper felices dependiendo del número de puntos, les tengo eso para ustedes también. Algo que vamos a hacer. Les voy a invitar a clases donde hacemos lo que se llama DELF. El DELF es una evaluación oficial del Ministerio de la Educación francesa para medir el nivel de hablantes que no son nativos como ustedes. Y entonces haremos en vivo esas pruebas, que son pruebas de lectura, pruebas de oído, etcétera, en francés, para ver cómo les va y cuál es su puntaje. El DELF sirve, por ejemplo, para pedir una visa para Canadá. Entonces nos vamos a entrenar a eso, si ustedes quieren. Les diré, a tal hora tengo eso. ¿Ok? Y por ahora no se preocupen tanto con la pronunciación. Traten de pegarse con la mía y con eso van bien. Y poquito a poquito vamos a practicar. ¿Listo pues? ¿Vamos bien? Si le tenían que poner una nota del 1 al 10 a esa clase, 10 siendo una super clase y 1 siendo la pérdida del tiempo más grande que tuvieron últimamente. Veo que hay estudiantes que ya me conocen. No se preocupen, dicen por el chat. Es lo más importante. Traten de disfrutar el paseo. ¿Ok? Ok, ahorita les mando más info por el Telegram, para los que están por Telegram conmigo, los ancianos que están conmigo desde hace rato por WhatsApp. ¿Ok? ¿Listo? Salut. Je vous souhaite une bonne journée. Que tengan un buen día. Chaito. Salut.